Buenos días hermanos, mi nombre es Nicolás González y el tema de hoy es orando con la Biblia. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos, Señor, que sepamos escuchar tu palabra como palabra de vida para que sea la norma constante en nuestro vivir diario. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El primer paso para leer la Biblia en oración es invocar al Espíritu Santo. Vamos a leer la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 8 al 13. Esta sabiduría no fue conocida por ninguna de las cabezas de este mundo, pues de haberla conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Recuerden la Escritura: ni ojo vio, ni oído oyó, ni por mente humana han pasado las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero a nosotros nos lo reveló Dios por medio de su Espíritu, pues el Espíritu escudriña todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, nadie nos conoce como nuestro Espíritu, porque está en nosotros. De igual modo, solo el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, y por él entendemos lo que Dios nos ha regalado. Hablamos, pues, de esto no con los términos de la sabiduría humana, sino con los que nos enseña el Espíritu, expresando realidades espirituales para quienes son espirituales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordemos que la palabra de Dios fue escrita e inspirada por el Espíritu Santo. Es palabra de Dios. La única manera que podemos entenderla es por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que obrar en nosotros, tiene que iluminarnos para darnos el entendimiento de su palabra. Solamente el Espíritu Santo nos puede dar ese entendimiento. El segundo paso, leer. Hay que leer la palabra despacio, con calma. Hay que prestar atención a lo que estamos leyendo. Hay que leer la palabra humildemente. Hay que leer y ver qué dice, de qué se trata el texto, quiénes son los personajes, qué están haciendo, en qué tiempo están y dónde están. Hay que prestar atención a cada detalle que nos mencionan en la palabra. Luego de leer detalladamente, meditamos en la palabra. Nos podemos prestar atención en algún versículo en específico que nos ha tocado, que nos ha llamado, y ver qué nos quiere decir el Señor por medio de su palabra, ¿verdad? Hay que meditar a qué se refiere la palabra de Dios en relación conmigo, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué quiere Dios que nosotros hagamos? ¿Qué debo cambiar en mi vida? Vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 6. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza,
cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo. Y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué quiere decir? Entra en tu pieza. Concéntrate. Si tienes que buscar un lugar callado, tranquilo, donde no hayan distracciones. Entra en tu pieza. Concéntrate. Cierra la puerta. No permitas que nada fuera de ti te desconcentre. Deja todo a un lado, de las preocupaciones, todo. Y concéntrate en la oración. Luego de meditar, y ya conocemos lo que Dios quiere decirnos en nuestra vida, oramos. El cuarto paso es orar. Le damos gracias al Señor por su palabra, por el infinito amor que Él nos da. Le damos gracias y le pedimos que nos ayude a cumplirla. Le pedimos a que nos ayude a ser cada día mejores cristianos. El Salmo 119, versículos 5 y 6 nos dice: Ojalá sea firme mi conducta en cumplir tus preceptos. Entonces no tendré vergüenza alguna de respetar todos tus mandamientos. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. En ocasiones nosotros tenemos vergüenza de hablar de la palabra de Dios, tenemos vergüenza de actuar según la palabra de Dios y no nos da vergüenza de actuar según el mundo, porque el mundo aplaude las acciones del mundo, pero al mundo no le interesa las cosas de Dios. Luego de orar y pedirle al Señor que nos ilumine, que nos dé fuerza, sabiduría, de cómo nosotros cambiar, hacer una conversión en nosotros. El quinto paso es vivir. Vivir es cumplir la palabra, hacer lo que Dios nos pide, hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos para que estemos en comunión con Él. Dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo del 4 al 6. Si alguien dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos o sus mandatos, ese es un mentiroso, y la verdad no está en él. En cambio, si uno guarda su palabra, el auténtico amor de Dios está en él. Y vean cómo conoceremos que estamos en él. Si alguien dice, yo permanezco en él, debe portarse como Él se portó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lectura en oración y la comprensión de la palabra de Dios conducen necesariamente al amor, a la conversión y llaman al cambio de vida e invitan a dar testimonio en el mundo. Por último, para terminar, vamos a leer Mateo capítulo 13, del versículo 1 en adelante.
dice: Ese día Jesús salió de casa y fue a sentarse a orillas del lago. Pero la gente vino a él en tal cantidad que subió a una barca y se sentó en ella mientras toda la gente se quedó en la orilla. Jesús les habló de muchas cosas, usando comparaciones o parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, con muy poca tierra, y brotaron enseguida, pero no había profundidad. Pero apenas salió el sol, los quemó, y por falta de raíces se secaron. Otros cayeron en medio de cardos. Estos crecieron y los ahogaron. Otros granos, finalmente, cayeron en buena tierra y produjeron cosecha, unos al 100, otros al 60 y otros al 30 por uno. El que tenga oídos, que escuche. Vamos a adelantarnos varios versículos para no leerlo todo. Saltamos del versículo 9 al 18, que es donde nos da la explicación de la parábola. Escuchen ahora la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la interioriza, viene el maligno y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahí tienen lo que cayó a lo largo del camino. La semilla que cayó en terreno pedregoso es aquel que oye la palabra y enseguida la recibe con alegría. En él, sin embargo, no hay raíces y no dura más que una temporada. Apenas sobreviene alguna contrariedad o persecución por causa de la palabra, inmediatamente se viene abajo. La semilla que cayó en cardos es aquel que oye la palabra, pero luego las preocupaciones de esta vida y los encantos de las riquezas ahogan esta palabra, y al final no producen fruto. La semilla que cayó en tierra buena es aquel que oye la palabra y la comprende. Este ciertamente dará fruto y producirá 100, 60 o 30 veces más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos, esta ha sido la enseñanza de hoy. Pidámoslo al Señor que nosotros seamos tierra firme, que la palabra de Dios eche raíces en nosotros y demos frutos, que seamos verdaderamente cristianos. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.